tu vuelta de tuerca. Hoy estamos aquí con este pequeño microondas y lo que vamos a ver va a ser todo lo que podemos aprovechar de un viejo microondas que tengamos por casa, que ya no vayamos a usar o que esté estropeado. Todo lo que podemos aprovechar para hacer nuestros proyectos. Tiene infinidad de componentes que podemos aprovechar y que además están muy interesantes para hacer experimentos o proyectos muy chulos. Así que sin más dilación, vamos a ello. Lo primero, vamos a desmontar estos tornillos que vemos aquí, ¿vale? Que son de la tapa superior, ¿vale? Para poder acceder a todos los circuitos internos. Vamos a ello. Una vez hemos desmontado todo, vamos a abrirlas por los lados y ya veremos que se nos desencaja de la parte delantera. Desencajamos y tiramos hacia afuera. Una vez hemos destapado, ya vemos todos los componentes eléctricos y electrónicos que pueda llevar y vamos a ir viendo paso por paso qué es lo que podemos aprovechar, ¿vale? Lo más importante, el transformador que tenemos aquí, ¿vale? Aquí abajo, ojo con el transformador, es un transformador que transforma de 220 a 2000 voltios, alrededor de 2000 voltios, ¿vale? Por lo tanto, si lo vamos a usar para algún proyecto, que haremos un vídeo, lo tendremos que modificar, ¿vale? Luego, otro aspecto muy importante de seguridad es el condensador. Aquí abajo, ¿vale? Que es de alto voltaje. Por lo tanto, antes de empezar a manipular y a quitar ningún componente electrónico, lo que vamos a hacer va a ser un cortocircuito para asegurarnos de que está descargado. Por lo tanto, antes de manipular cualquier elemento eléctrico, vamos a hacer un corto en el condensador para asegurarnos que no está cargado, ¿vale? Vamos a poner en un lado un cable, en este caso lo voy a hacer con un cable de tierra. Lo meteremos ahí en el faston y haremos un corto. Ya vemos ahí que no tiene nada de corriente, ¿vale? Si no, nos saldría un pequeño chispazo y se quedaría descargado. Una vez hemos hecho eso, lo primero que vamos a mirar y aprovechar va a ser el cable de corriente, ¿vale? Aquí tenemos un cable que ya nos viene encapsulado y lo podremos aprovechar para cualquier proyecto que podamos hacer, ¿vale? En otros vídeos que hemos visto he aprovechado cables de este tipo para poder hacer según qué proyectos. Vamos a desencajarlo de aquí, lo sacamos, va a depender mucho del modelo, pero todos van similares. Y aquí tenemos los dos faston que nos vienen a esta centralita, los desenchufamos y vamos a quitar el cable de tierra, ¿vale? Que vemos aquí que viene al chasis cogido, por lo tanto lo vamos a desatornillar. Vamos a aprovechar y vamos a desatornillar también el que tenemos de la placa electrónica. Ahí lo tenemos y lo retiramos. Ahora lo que vamos a hacer, lo primero que vamos a desmontar va a ser el transformador, que lo tenemos aquí abajo, y vamos a ir desenchufando todo, ¿vale? Sobre todo acordaros de descargar el condensador para que no tengamos ningún problema. Vamos a desconectarlo. También va con faston. Ahí lo tenemos. Tenemos un pequeño diodo que nos va a la parte de abajo. Vamos a desconectarlo también. Y el otro faston. Desconectamos el diodo que vemos aquí. Ahí lo tenemos. Y desconectamos el otro faston. Ahí lo tenemos. Esto que tenemos aquí es un fusible también de alto voltaje, por lo tanto lo vamos a guardar, que puede ser que nos haga falta para algún proyecto. Lo desconectamos del transformador
Ahí lo tenemos. Estos terminales Faston llevan una pequeña patilla en este lado, ¿vale? Por eso hay veces que es bastante difícil quitarlos, ¿vale? Cuando los quitemos por el otro lado, vemos aquí que tenemos la patilla con el alicate. Hay que pulsar ahí para poder desencajarlos, ¿vale? Si no, es bastante complicado. Como podemos observar aquí, el Faston macho que nos viene con un punto, y eso lo que nos hace es encajar en la patilla que tenemos en el conector, ¿vale? Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta de pulsar la patilla, ¿vale? O bien por este lado o bien por el lado contrario. Por este lado va a ser más fácil para poder desencajarlos. En el otro lado del transformador también vamos a quitar los terminales. Como ya hemos dicho, vamos a intentar coger la patilla, que la tenemos ahí en esa esquina, y así nos los podremos soltar sin problemas. En el otro vamos a hacer exactamente lo mismo. Así ya lo tendremos fuera. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a darle la vuelta al microondas. Y aquí vemos que tenemos 4 tornillos que nos sujetan el transformador. Vamos a desmontarlos. Una vez hemos quitado los tornillos, ya podremos extraer el transformador. Lo tenemos aquí. Y vemos que tenemos los 2 cables de salida que nos vienen al magnetrón, ¿vale? Este aparato lo que se ocupa es de hacer las ondas para poder calentar la comida en el interior, ¿vale? Por lo tanto, lo vamos a desenchufar. Y ya lo tendremos liberado, ¿vale? Haremos un proyecto con este transformador. La verdad es que es un transformador muy interesante porque nos va a soportar muchísimo amperaje y podemos hacer diferentes proyectos con transformadores como este. Ahora vamos a desmontar el condensador, que lo tenemos en este lado, ya que tenemos este hueco que ha dejado el transformador. En este caso voy a usar un destornillador cabezón, ¿vale? Como se llaman vulgarmente, ¿vale? Es un destornillador más pequeñito para poderlo meter en espacios pequeños como este. Vamos a desmontar el tornillo que lleva. Casi todos llevan el mismo tipo de sujeción. Al fin y al cabo es una brida metálica que va encajada en un lado y por el otro lado va con el destornillador. Una vez lo tenemos desmontado, aquí tenemos un diodo, ¿vale? Seguramente será de seguridad, ¿vale? Porque lo teníamos cogido a tierra y nos venía el condensador, ¿vale? Por otro lado, desmontamos el condensador o capacitor. Aquí lo tenemos y ya vemos que es un condensador que nos pone 0,98 microfaradios, ¿vale? Pero lo interesante de este capacitor o este condensador es que es de 2100 voltios en alterna, ¿vale? Ya vemos que es un capacitor muy interesante también para poder usarlo en algún que otro proyecto. Ahora vamos a desmontar esta pequeña plaquita que tenía de entrada. La tenemos justo encima del bastidor del ventilador, tal y como podemos observar. Ahí vemos que tenemos el ventilador. Este ventilador es de refrigeración para el transformador que tenemos aquí, ¿vale? Simplemente vamos a desconectarla. Y aquí podemos aprovechar diferentes componentes, ¿vale? Aquí tenemos una resistencia. Aquí tenemos 2 condensadores o termistores. No lo veo ahora bien. Y ahora aquí tenemos una bobina también, ¿vale? Otro condensador y aquí tenemos un fusible, ¿vale? Que muchas veces cuando se rompen microondas o ya no funcionan, muchas veces es este fusible de protección, ¿vale? Como ya vemos, aquí nos entra la corriente alterna del enchufe y de aquí sale a el resto del microondas. Si este fusible se interrumpe, muchas veces la avería es tan sencilla como cambiar este fusible
lo que nos pasa es que no nos funciona nada, ¿vale? Nos corta seguramente la fase y no nos deja que funcione nada en el microondas. Es un dato a tener en cuenta. Podemos usarlo como sistema de protección o bien desoldar los componentes y aprovecharlo para otros proyectos. Una vez lo tenemos desmontado, ¿vale? En este caso lo he desmontado porque lo tengo justo encima del ventilador. Lo que vamos a hacer va a ser desmontar el ventilador. En este caso a nosotros nos viene un tornillo que nos está cogiendo el bastidor por este lado y aquí abajo tenemos unas patillas, ¿vale? Simplemente va posicionado ahí y luego asegurado con este tornillo de estrella. Vamos a desmontarlo. Y aquí vemos que tenemos estas dos patillas y como nos pega en el magnetrón que tenemos aquí, no lo podemos sacar. Por lo tanto, para no romper las patillas del bastidor, lo que vamos a hacer, vamos a ir desmontando el magnetrón. Aquí podemos observar que nos viene el cableado tanto del motor como de la salida de corriente y nos viene por aquí con unas bridas, ¿vale? Vamos a ir soltando todo porque otro punto a tener en cuenta es que vamos a aprovechar estos fastón que tenemos porque nosotros, en este caso, yo los voy a usar para otros proyectos y me viene muy bien que estén así ya climpados con el conector. Por lo tanto, vamos a procurar no cortar ningún cable, todo dependerá de lo que queramos aprovechar, pero en este caso yo también voy a aprovechar el cableado de este microondas. Una vez con los cables sueltos, ¿vale? Simplemente hemos cortado las bridas que llevaba, ¿vale? Que lo llevan aquí en estas piececitas y vamos a soltar, en este caso, esto es un térmico, ¿vale? Si hubiera algún problema en el magnetrón, que es esta pieza de aquí, lo que pasaría es que si cogiera mucha temperatura, este termistor o este termostato que lleva aquí de seguridad, lo que haría es interrumpir la corriente, ¿vale? Para que en este caso el microondas no siguiera trabajando si se ha calentado mucho, ¿vale? Para evitar que se prendiera fuego o se pegara un calentón y se pudiera empezar a quemar, ¿vale? También puede ser algo muy interesante para algún proyecto que otro. Ahora aquí ya vemos que tenemos un tornillo en este lado, ahí lo vemos, que nos coge el magnetrón hacia la caja, ¿vale? Donde pondríamos el plato. Y en este lado tenemos otro, pero tenemos esta chapa de seguridad que es para que no se metan los cables en el interior del magnetrón, que no nos deja ver el otro tornillo. Vamos a desmontarlo y lo sacamos. Aquí vemos que tenemos otros dos tornillos y lo que vamos a hacer es desmontarlos para poder sacar el magnetrón hacia afuera. Ya lo tenemos fuera, ¿vale? Mucho cuidado con el magnetrón, ¿vale? Porque si se nos parte esta pieza rosa que vemos aquí atrás tenemos otra, ¿vale? Podemos tener bastantes problemas, ¿vale? Es muy contaminante, os lo dejaré por aquí en una imagen de qué se trata y puede ser que al partirse y que salga el polvillo o el humo que pueda salir al romperse esta pieza sea bastante perjudicial para nosotros, ¿vale? Tanto para los ojos como para los pulmones. Así que mucho cuidado al manipular esto, no lo rompáis y tener bastante precaución a la hora de hacerlo, ¿vale? En este magnetrón lo que podemos aprovechar será estos dos imanes que tenemos aquí. Son imanes muy potentes, ¿vale? Que podemos usar también para nuestros proyectos. Os dejaré por aquí en la esquina el vídeo que hicimos de cómo sacar imanes de altavoces. Pues son imanes similares a los de los altavoces, pero bastante más potentes. Nos viene muy bien para hacer algún que otro proyecto de inducción magnética, por ejemplo, para hacer algún tipo de vídeo. Dicho esto, también tenemos el termostato, ¿vale? O el termostato de seguridad o el térmico, que también nos puede venir bien. Una vez visto el magnetrón, lo que vamos a hacer va a ser terminar de sacar el
el ventilador, vemos que nos pega aquí un poco en este bastidor, pero como podemos observar, en este caso está soldado y no lo vamos a poder retirar, ¿vale? Por lo tanto, vamos a ver cómo podemos sacarlo de las pestañas. Vamos a hacerle un poco de presión. Ahí tenemos una. Y vamos a darle a la otra. Ahí la tenemos. Y ya podemos liberar el ventilador. Como vemos, en este caso está bastante en buen estado y con este ventilador van conectados a 220 directamente, por lo tanto no vamos a necesitar ningún tipo de transformador ni nada para hacerlo funcionar y lo podemos usar perfectamente para algún ventilador de sobremesa o para refrigerar algún tipo de transformador en nuestros proyectos, ¿vale? También vienen muy bien estos ventiladores. Además, como tienen el aspa de plástico, no vamos a tener ningún problema si en algún momento metemos la mano o rozamos con el codo, etcétera, ¿vale? Se va a parar, no son ventiladores muy potentes tampoco y nos vienen muy bien, como ya hemos dicho, para cualquier proyecto. Ahora, llegados a este punto, que ya hemos quitado los componentes más grandes, lo que vamos a hacer es quitar todo el tema del cableado, ¿vale? En este caso yo lo voy a hacer con extremo cuidado para aprovechar los terminales y luego seguiremos viendo qué más componentes de este microondas podemos aprovechar. Vamos ahí. Ahora lo que vamos a desmontar va a ser todo el tema del selector y el timing, ¿vale? Como vemos aquí, tenemos el selector del tipo de calentamiento y tenemos el timer, ¿vale? O el temporizador, que simplemente son los minutos. Lo que vamos a hacer, vamos a coger y vamos a desmontarlo. Lleva un tornillo aquí y igual que en el ventilador, lleva unas patillas en este lado. Y nos sale todo el armazón completo, ¿vale? Como vemos aquí, si movemos esto, vemos que lleva un pequeño piñón y que aquí abajo tenemos el accionamiento de la puerta, ¿vale? El accionamiento de la puerta nos viene así porque aquí tenemos 3 micros que también son muy interesantes, que son tipo final de carrera, que cuando nosotros cerramos la puerta pulsan en los micros y dejan pasar o interrumpen el voltaje para los diferentes componentes del microondas. Vamos a ello. Y de aquí abajo vamos a desencajarlo. Ahí lo tenemos. Y aquí lo que podemos observar que tenemos una resistencia de 7 vatios que también nos va a ir muy bien para un vídeo que vamos a hacer de cómo saber el amperaje de transformadores. Vamos a usar esta resistencia que es bastante potente, por eso es cerámica, ¿vale? Ese color blanco que veis es porque es una resistencia cerámica y como ya podemos observar es para mucha potencia, ¿vale? En este caso 7 vatios. También nos puede venir muy bien para nuestros proyectos. Aquí lo que podemos ver abajo es un rectificador de diodos, ¿vale? Con una pequeña resistencia que, como ya vimos en el vídeo de cómo transformar corriente alterna a corriente continua, necesitamos un puente de diodos, que en este caso ya vemos que lleva ahí los 4 diodos y el condensador, ¿vale? Esto lo podemos usar tal cual para hacer un rectificador si nos encajan las potencias con el tipo de diodo para muchos proyectos nuestros. Esto lo vamos a dejar así tal cual, puede ser que le quitemos la resistencia, pero este tema lo vamos a dejar
montado, ya que lo tenemos en esta placa PCB, para usarlo en un proyecto futuro. Vamos a desmontar también el selector, ¿vale? Y el temporizador, que lo tenemos todo en el mismo bloque. Lo único que, claro, la ruleta la tenemos aquí arriba, pero nos está accionando aquí abajo, ¿vale? También muy interesante, podemos usar este temporizador para algún proyecto nuestro, porque al fin y al cabo lo que nos va a hacer, nos va a temporizar lo que le conectemos a la salida, ¿vale? Lleva una entrada, lleva una salida y simplemente lleva el temporizador con el típico sonido del microondas, el cascabel, ¿vale? Para cuando llega al final de su temporización. Aquí simplemente lleva el accionamiento del pulsador, ¿vale? Que ya vemos que estaba accionando sobre los micros. Eso no es tan aprovechable, pero sí tanto la placa como el temporizador y el timing. Ahora vamos a desmontar todo el sistema de micros que lleva en este lado, como ya hemos explicado, junto con el bastidor de la bombilla, ¿vale? Aquí tenemos una pequeña bombilla que es la que nos ilumina el interior del microondas cuando está en funcionamiento. Vamos a desmontar este pequeño tornillo y vamos a tratar de desencajarlo. Ahí lo tenemos y lo sacamos con cuidado. Esta es una bombilla de filamento, tal y como podemos observar. Ahí lo tenemos. Es una bombilla de filamento. Ya vamos a ver pocas bombillas de este tipo, que también la podemos usar como elemento de consumo o hacer un circuito serie para muchos de nuestros proyectos, ¿vale? El circuito serie lo podemos usar, como ya sabemos, para comprobar transformadores, por ejemplo, y nos viene muy bien también como elemento de consumo, ¿vale? Porque estas bombillas de filamento consumen mucho más que las bombillas que podamos tener de LED. Luego, aquí ya vemos que si quitamos las patillas, podemos liberar. Vamos a quitar la bombilla para no tener problema. Quitamos la bombilla, ¿vale? Que simplemente va con estos dos bulones y la patilla esta, ¿vale? Estiramos un poco la patilla y podemos sacarla, ¿vale? En este caso no la podemos desenroscar porque viene unida ya directamente al portalámparas, ¿vale? Tenemos ahí los Faston y, como ya hemos dicho, la podemos aprovechar también. Luego tenemos aquí 3 finales de carrera. 1, 2 y 3, ¿vale? Que es lo que nos acciona el cerramiento de puerta, ¿vale? Cuando se cierra nos acciona en estos finales de carrera. Cada uno tiene su misión y, como podemos observar ahí tenemos el común, que sería el número 1. Luego tenemos NC, que es el contacto normalmente abierto, o sea, normalmente cerrado. Nosotros cuando pulsáramos se convertiría normalmente abierto, ¿vale? Y luego tenemos el normalmente abierto, que en este caso es el 3, que vemos que no tiene patilla, o en este caso no lo usarán. Cuando nosotros pulsáramos se convertiría en un contacto normalmente cerrado, ¿vale? También muy interesante estos micros para poderlos usar de final de carrera para muchos proyectos, ¿vale? Son micros que los llevan prácticamente todos los aparatos y también nos pueden servir como pieza de repuesto para arreglar otros microondas o otros aparatos que tengamos tipo doméstico. Ahora, por último, ya que hemos pelado toda esta parte, ya solo nos quedaría una cosa más que aprovechar del microondas, muy interesante por cierto, y es el motor que tenemos en la parte de abajo, ¿vale? Este motor es el que nos hace girar el plato que tenemos interior en la zona de calentamiento y es un motor muy interesante. Para ello vamos a desmontar toda la parte de abajo, que nos viene por aquí, y vemos que lleva 4 tornillos, bueno, 5 tornillos. Aquí vemos que lleva estos tornillos. Vamos a desmontarla y vamos a sacarla para afuera para poder acceder a el motor del giraplatos. Una vez hemos desmontado todos los tornillos, ¿vale? Ya lo hemos desmontado todo, vamos a retirar la chapa, ¿vale?
en este caso ya vemos que tenemos el motor del plato y vamos a desencajarlo, ¿vale? En este caso lleva un tornillo ahí y simplemente va encajado en este lado. Ahí lo tenemos. Y este motor, ¿qué tiene de interesante? Que este motor, como vemos aquí, es de 220-240 voltios en alterna y además lo podemos usar de generador, ¿vale? Haremos un vídeo con este motorcito para hacer un generador de 220 voltios, ¿vale? Un motor muy interesante para poderlo usar también en nuestros proyectos o en algún invento que queramos hacer para casa. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya hemos visto cómo desmontar un microondas, una tarea muy sencilla, y también qué podemos aprovechar, ¿vale? Tanto el transformador de alta que tenemos como el ventilador de refrigeración, ¿vale? Que ya hemos visto que en este caso estaba muy nuevo en este microondas, y el motorcillo del plato, ¿vale? Que, como ya hemos dicho, un motor muy interesante porque lo podemos usar de generador. También hemos visto un poco que podíamos aprovechar de cableado, temporizadores, micros, etcétera, y tenemos una infinidad de componentes eléctricos y electrónicos que podemos aprovechar en nuestros proyectos. Y ya está, chicos. Muchas gracias por estar conmigo. Muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, deja un buen like, suscríbete si no lo estás y comparte. Nos ayudas un montón para hacer crecer este canal y llegar cada día a más gente. Nos vemos.